Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Durante los primeros 3 días de esta semana hemos hablado acerca de lo que es el discipulado. Hoy jueves estamos hablando acerca de que el discipulado es el centro de la misión de la iglesia, que para esto existimos como iglesia, para eso estamos en la iglesia. En Ezequiel capítulo 44, versículo 23 leemos: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los levitas eran los porteros a las puertas de la casa del Señor, lo cual significa que ejercían como una especie de policías entre las multitudes que iban a adorar. Aparte de eso, sus trabajos eran principalmente de cara al público. Así que aunque toda la tribu de Leví había sido separada o apartada para servir a Dios, quedaba claro que algunas de las tareas estaban orientadas directamente hacia Dios, mientras que otras eran más prácticas y de menor importancia, pero eran necesarias para mantener el orden y hacer factible que el pueblo se acercara para adorar. Nuestro versículo menciona otro aspecto de la tarea de los sacerdotes que muchas veces se pasa por alto. Tenían el importante papel de la enseñanza y de aplicar la ley. El versículo dice: y enseñarán a mi pueblo. Este versículo está basado en Levítico capítulo 10, versículos 10 al 11, que recoge esta función de enseñanza como una parte de la ordenación de Aarón y de sus hijos al sacerdocio. Concretamente, el contenido de su enseñanza debería garantizar que los israelitas de a pie supieran las diferencias fundamentales entre lo santo y lo común, entre lo limpio y lo no limpio. Estos eran los pilares de la cosmovisión religiosa de Israel. Esto simbolizaba dentro del día a día en Israel la santidad de Jehová y todo lo que estaba estrechamente relacionado con él y la distinción que existía entre ellos y el resto de las naciones. No se trataba de enseñar simplemente tabúes, eran señales de una identidad y una misión que les llamaba a ser santos en su vida y su comportamiento. Junto con estas enseñanzas, los sacerdotes habrían enseñado el resto de la ley, exigiendo claramente que Israel viviera de acuerdo con las responsabilidades éticas que se desprendían de su elección y redención. La labor de enseñanza que tenían que llevar a cabo los sacerdotes se explica al detalle en muchos otros lugares. Más tarde, una de las quejas de los profetas contra los sacerdotes fue que estaban fracasando rotundamente en su papel de maestros, que el pueblo no estaba recibiendo las enseñanzas ni la corrección necesaria y estaban cayendo en toda clase de desórdenes sociales y religiosos. De hecho, Ezequiel mismo había protestado con fuerza contra los sacerdotes de su tiempo porque estaban fallando. En épocas más felices, como en el tiempo de Esdras y Nehemías, ellos habían utilizado a los levitas para enseñar y explicar la ley. Por lo tanto, poniendo juntas estas tareas que tenían que ver con la ley de Dios, los sacerdotes tenían que ser maestros, jueces y ejemplos morales. Esdras constituye un ejemplo sobresaliente de este liderazgo. El triple compromiso que tenía Esdras, como ya lo hemos visto, debía ser un ejemplo y debería ser imitado por todos aquellos que querían servir a la palabra de Dios. Deberían estudiarla, hacerla y enseñarla. Ojalá que las iglesias tuvieran esta clase de líderes con esta misma profundidad y amplitud en su ministerio con las Escrituras. Porque ni qué decir que los líderes hoy en día tenemos las mismas tareas que se recomendaron en el libro de Ezequiel. Pablo no se limitó a grabar en las vidas de Timoteo y Tito la importancia de las enseñanzas, la importancia de un manejo cuidadoso de las disputas y de ser un ejemplo. Él mismo fue un ejemplo. Esto es el verdadero discipulado. No solamente es enseñarles ciertas cosas o ciertas reglas o ciertas doctrinas que son importantes, no me malentiendan. Pero es también muy importante que le enseñemos a los discípulos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a enseñarles a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Que el Señor
te bendiga.